Continuando con la transformación del ático de la casa en dos acogedoras habitaciones, la siguiente tarea era enyesar todas las uniones de los paneles de yeso y emparejar las paredes para la futura colocación del papel tapiz. Les contaré con qué dificultades me encontré, cómo las superé, cómo hacer este trabajo fácil y rápidamente con tus propias manos, incluso si es la primera vez en tu vida, y cuánto cuesta todo esto. Después de instalar todo el panel de yeso, tomé una esponja del baño y fui a limpiar las paredes para quitar el polvo de la superficie, ya que durante el trabajo ensucié algunos paneles de yeso. Luego utilicé un sellador de penetración profunda, lo vertí en una bandeja para pintura y lo apliqué en las paredes con un rodillo de felpa. Incluso en un trabajo tan sencillo hay un detalle. Es mejor pasar el rodillo por la pared únicamente de abajo hacia arriba. Así el sellador no escurre por la pared hasta el piso y el trabajo resulta más eficiente, además de que no desperdiciamos el sellador. No se debe omitir la etapa de limpieza mecánica antes de aplicar el sellador, porque de lo contrario, el polvo con el rodillo simplemente se incrustará en las paredes y empeorará la adherencia del yeso a la superficie. Tampoco hay que subestimar ni reemplazar el sellador. No lo cambien como hacen muchos que solo rocían un poco de agua en la pared. Yo tampoco entendía antes para qué servía el sellador, hasta que accidentalmente hice un experimento. Precisamente derramé sellador en mis manos. Solo cuando mis palmas se pusieron pegajosas, como las de ese hombre araña, realmente entendí para qué sirve el sellador y cuánto mejora la calidad del trabajo con él. En un par de horas cubrí generosamente todas las paredes, además con una brocha repasé todas las esquinas y puse especial cuidado en las uniones cortadas a mano de las hojas de panel de yeso. Durante la noche, el sellador se secó lo suficiente, así que ya puedo pasar al enlucido. Todos los nombres de los materiales utilizados estarán en el presupuesto detallado al final del video. Con el enlucido tuve que batallar un poco. Llené el balde con agua de antemano para preparar el enlucido en las proporciones indicadas en el empaque. Ahí también se recomienda mezclar el enlucido a mano, pero por experiencia previa, yo ignoré esa recomendación de mezclarlo manualmente. Mezclé la mezcla con un taladro y un batidor, solo que lo hice a bajas revoluciones a propósito. La mezcla está lista, ya se puede empezar a aplicar, y para eso compré dos buenas espátulas. Una es de 150 milímetros y la otra de 250 milímetros, y aquí, en comparación con una espátula barata, fíjense en el tamaño de la superficie de trabajo. Además, el metal en sí es mucho más grueso, lo que le da más rigidez. Y supongo que no les estoy diciendo nada nuevo al decir que trabajar con una buena herramienta es más agradable, más cómodo, más rápido y se obtiene mejor calidad. Empecé con las juntas sin borde de fábrica. Las rellené con masilla, de modo que en los bordes de la unión quedara una capa delgada de yeso. Corté la cinta. Antes se usaba la serpentina, pero eso es cosa del pasado. Ahora hay cintas perforadas especiales. La doblé ligeramente por el centro. La colocaba en la junta, presionando literalmente 1 o 2 milímetros y con una espátula limpia la incrustaba de tal manera que de cada agujerito saliera yeso. Y luego la cubría adicionalmente con una capa delgada por encima. No es necesario hundir la cinta demasiado. Pensaba en los principios de refuerzo, cuando es necesario hundirla en el grosor, pero en el propio panel de yeso, en el centro solo hay yeso, y el cartón está encima. Por eso parece lógico hacer lo mismo con la cinta. Así, en el fondo de la junta hay yeso, y la cinta va encima. Intenté no doblar y no hundir la cinta en absoluto. En esos casos, en el centro de la unión me quedaba un bulto, así que es mejor hundir la cinta un poco más. Entonces quedaba una hendidura en el centro de la junta, pero la hendidura es fácil de rellenar, en cambio, con el bulto después había que batallar, porque ya no hay manera de quitarlo bien. Doblar cada cinta con las manos es muy cansado. Después simplemente la golpeaba en el centro con la espátula ya en la unión de las hojas. Trabajar con las uniones de fábrica era mucho más agradable. Los bordes de las hojas son más cómodos. Y así, al sellar la junta, la cinta no sobresale de la superficie de la pared. Eso da una superficie más pareja, y el trabajo en sí es mucho más sencillo. Por prueba y error llegué a la conclusión de que el primer día hacía todas las uniones no prefabricadas, y al siguiente, después de que se secara el yeso, pasaba a las uniones de fábrica. De lo contrario, como se cruzan, al intentar hacer una unión, arruinaba la otra. No lo entendí de inmediato, y en la primera pared tuve que rehacer varias uniones porque la cinta quedaba con pliegues, pero bastante rápido las manos se acostumbraron, entendí lo que tenía que hacer, y la cinta empezó a ir como mantequilla. La peor sorpresa me esperaba más o menos después de los primeros 40 minutos de trabajo. Al sellar la unión en el yeso, empezaron a formarse surcos detrás de la espátula, y pensé que había agarrado basura de algún lado, pero resultó que eso era señal de que la mezcla ya no servía. La desventaja del yeso es que la mezcla tiene una vida útil muy corta. La mezcla hay que usarla literalmente en 20 o 30 minutos, y lo más curioso es que apenas cargas la espátula y todo parece estar bien, pero luego tomas otra vez, la segunda vez, y ya no sirve, ni modo. Y la mezcla de yeso en el balde se endureció por completo. Y afuera está completamente oscuro, es invierno, hay nieve y hace menos 17 grados. No tengo idea de cómo raspar todo eso y lavar el balde.
Por eso, hacer trabajos de acabado en invierno, incluso en un lugar cálido, no es nada agradable, y para que lo tengan en cuenta quienes piensan hacer acabados en una sola habitación. Así que celebrar el estreno de la casa y luego terminar todo lo demás, me di cuenta de que es una muy mala idea, y en el futuro no lo haré así. Incluso cuando se trata de un piso separado, tuve que esforzarme mucho para no ensuciar el primero. Con la cubeta, pensé que me salía más barato simplemente tirarla. Al día siguiente fui a la tienda por cubetas nuevas. Por si acaso, compré varias de una vez para tener de repuesto. Y preparé literalmente 2 kilos de yeso. Esa era la cantidad óptima. Con mi velocidad de trabajo, podía usar esa mezcla en 30 minutos. Además, se me ocurrió cortar de antemano todas las partes necesarias de la cinta. Así no perdía tiempo cuando ya tenía el yeso mezclado. Una vez, de todos modos, me tardé un poco. Vi que otra vez quedaban surcos detrás de la espátula, y corrí de inmediato a deshacerme del yeso en el balde, mientras todavía era posible. También complica el trabajo el hecho de que tenía que lavar el balde y dejarlo perfectamente limpio después de cada mezcla. De lo contrario, las partículas secas de yeso de las paredes del balde se desprenden y constantemente dejan surcos después de la espátula, y al intentar mejorar, pasas otra vez, pero solo empeora. Después de arruinar un par de mezclas y un par de baldes, ya me empezó a salir bien. Y además, en 2 días de trabajo con pequeñas mezclas, logré cubrir todas las uniones. Las uniones de los paneles y los tornillos en las superficies ya están cubiertos. Ahora toca hacer las esquinas. Aquí el trabajo se volvió mucho más lento. Por precaución, preparé solo 1 kilogramo de yeso para probar y no me equivoqué. Apenas logré usarlo todo antes de que se secara. Con la espátula, aplicaba el yeso en la esquina con una capa de un par de milímetros. Y en las esquinas interiores también usé una cinta perforada, pero diferente. Tal vez se podría haber usado una de papel, pero yo quería hacerlo bien. Por eso para las esquinas compré una cinta de mejor calidad. Es más gruesa y prácticamente no se puede romper, a diferencia de la de papel. En las esquinas, tal vez sea una precaución extra, pero si también hubiera hecho el techo de paneles de yeso, entonces precisamente la unión entre la pared y el techo sí valdría la pena hacerla con una cinta de mejor calidad. En las esquinas internas, sobre el yeso aplicado, colocaba una tira de cinta previamente cortada y doblada. La presionaba con la espátula, igual que en las uniones, para que todos los huecos se llenaran con la mezcla. Lo hacía precisamente en vertical, porque al mover horizontalmente desde la esquina, la cinta se desliza hacia un lado en el yeso húmedo y la esquina queda torcida. La cinta fijada la cubría con una capa delgada por encima. Antes de que se secara una tanda de mezcla, solo alcanzaba a hacer 2 esquinas. Y perdía mucho tiempo lavando el balde y haciendo nuevas mezclas. Recordaba la velocidad con la que trabajaban los yeseros en el primer piso de la casa, y con mi velocidad, claro que no habría ganado nada de dinero. Así de importante es la habilidad en todos estos trabajos de yesería. Me alegra mucho haber delegado ese trabajo en ese entonces. En el segundo piso tengo poco trabajo, así que, con fines académicos, podía divertirme y hacerlo yo mismo. Para las esquinas exteriores utilicé un esquinero metálico perforado. Por curiosidad, intenté hacerlo con cinta de papel. Incluso me salió bien, pero es más fácil, rápido y de mejor calidad con el esquinero metálico. Algunos usan esquineros de plástico, todo tiene derecho a existir, simplemente me quedaron esquineros metálicos de los trabajos en el primer piso. Vi cómo quedaban y quedé satisfecho. El principio es el mismo que con la esquina interior, solo que aplicaba una capa de yeso más gruesa. Lo ideal sería que, en la etapa de instalación del panel de yeso, se intentara hacer que en las esquinas exteriores hubiera una unión de fábrica en ambas hojas. Como tiene un rebaje, el perfil de esquina no sobresaldría de la superficie de la pared y todo quedaría más parejo. En un par de lugares tenía precisamente esas esquinas y con ellas todo salió mejor.
Donde el borde de las hojas no estaba adelgazado, la esquina sobresalía de la pared y había que aplicar mucho yeso hacia un lado de la esquina para suavizar esa diferencia de nivel. En las esquinas interiores, como la cinta es delgada, no era necesario hacer eso. Me tardé mucho con las esquinas y todo se volvió más fácil cuando entendí que eran necesarias. No hay que intentar hacerlo perfecto desde la primera vez. Puedes simplemente aplicar como salga, sin prestar atención a rayones o pequeños cráteres. Es mejor dejar que la esquina se seque como está, trabajarla un poco con la espátula cuando esté seca y luego aplicar una capa limpia en la segunda pasada. Después de que se secaron las esquinas, noté que en las esquinas donde la cinta era más gruesa, aparecieron un par de lugares así con desprendimientos. Corté esos lugares con un cuchillo y los rellené con yeso. Las uniones y esquinas del panel de yeso nos daban una superficie con desniveles que se medían en centímetros. Después de enyesar las uniones y esquinas, la superficie queda con una diferencia de solo un par de milímetros, pero aún así, no es una superficie lista para el acabado final. Algunas rayas de la espátula, gotas y salpicaduras de yeso las quité simplemente con la espátula después de que se secaron, y luego volví a pasar imprimador por todas las paredes. Me di cuenta de otro error mío. Después de la imprimación pasada, se me ocurrió lavar la brocha, pero no se me ocurrió lavar el rodillo. Al final, perdí el rodillo porque se puso duro como madera. Por suerte, todavía tenía uno, aunque era corto, pero incluso con ese logré aplicar la imprimación bastante rápido. Tenía que deshacerme completamente del travesaño debajo de las vigas. Lo hice con una multiherramienta, y luego simplemente fui arrancando el travesaño con un martillo. La cantidad de lluvia de un mes que cayó en un solo día demostró que la flexión se intensificó. La desviación de las vigas era de solo 2 milímetros, lo cual está más que dentro del margen permitido, así que sin preocupaciones definitivamente se puede prescindir del travesaño en ese lugar. Por cierto, también hice cambios en el proyecto existente de la casa, ya considerando las paredes en el ático y cómo construiría la casa si la hiciera por segunda vez. Para todos los que estén interesados en el proyecto de la casa, la información estará en el comentario fijado. Los agujeros en la barrera de vapor después de cortar la viga los pegué cuidadosamente con cinta, y el pedazo cortado de la viga también lo cubrí con yeso y cinta, así que ya puedo pasar al enmasillado de las paredes. Decidí probar aplicar la masilla con dos métodos diferentes para comparar y elegir el que me resulte más cómodo. Los trabajadores en la planta baja aplicaban todo con espátula, y por eso compré otra buena espátula de 600 para lo cual tuve que apretarme el cinturón, pero adelantando un poco les digo que valió la pena. El segundo método para aplicar la masilla es con un rodillo especial. Eso nunca lo había hecho en mi vida y me atoré desde el primer paso. No entendí cómo poner el rodillo en el mango para que se quedara fijo. No sé si el mango es muy delgado o qué, pero el rodillo se salía todo el tiempo, y ni Google ni YouTube me ayudaron con eso. Tuve que improvisar y ponerle el cabezal de un rodillo común, y para mi sorpresa, funcionó. La próxima vez compraría un rodillo que ya venga con el mango. Compré una buena masilla polimérica, y en comparación con el yeso, su tiempo de vida útil declarado es de hasta 72 horas. Teóricamente, en condiciones ideales podría ser así, pero en la práctica, en la pared y en la espátula, se seca al instante. Y en el balde, sí, puede durar un día sin problema, por eso al principio preparaba solo la mitad del saco. Primero trabajé las áreas más problemáticas que, como entendí después de terminar bien, debí haber nivelado con yeso, pero de eso hablaré más adelante. Y empecé a hacer experimentos en una de las paredes. Al principio con el rodillo no me salía bien porque había poco material en la pared. Después ya no me daba pena cargar más masilla en el rodillo, y la capa quedó mejor, pero aún así, el resultado no fue tan bueno. Por lo que entendí, la mezcla estaba demasiado líquida. Mezclé la masilla con agua según el valor máximo indicado en el empaque. La segunda vez la mezclé según el valor mínimo, y entonces quedó demasiado espesa. La verdad, como siempre, el punto ideal resultó estar justo en medio. También intenté aplicar la masilla en la pared solo con la espátula, sin el rodillo, y me di cuenta de que el rodillo sí ayuda mucho. Con él era como 10 veces más rápido, pero al principio, de todos modos, tuve que batallar. La aplicación iba muy mal, con groserías, enojos, gritos, que para bien o para mal no quedaron grabados en la cámara. Pero después de un par de capas en una sección de práctica de la pared, entendí cómo trabajar mejor, y al dominar la técnica con el rodillo, se puede aplicar la masilla muy rápido.
Uno de los detalles que ayuda mucho, en un solo día no trabajé las paredes una tras otra siguiendo el perímetro, sino que aplicaba la masilla en paredes que no se tocaban en las esquinas. Les daba tiempo para secar y al día siguiente hacía las paredes opuestas, así evitaba dañar las esquinas y cuidaba mis nervios. Después de aplicar la masilla con rodillo en la pared, avanzaba aproximadamente 2 metros hacia un lado, no más, porque si no, empezaba a secarse en la pared. Tomaba una espátula limpia de 2 manos de 600 milímetros y la pasaba por la pared de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo varias veces. Para la esquina, simplemente colocaba la espátula en la esquina y la deslizaba hacia un lado. Cuando trabajaba en diferentes paredes en días distintos, el ángulo quedaba bastante bien, pero cuando intentaba alisar lo húmedo de ambos lados al mismo tiempo, solo lo arruinaba más. Existen espátulas especiales para esquinas, pero incluso muchos profesionales no las usan. Con ellas hay muchos matices, los ángulos pueden quedar redondeados, además los ángulos nunca son exactamente de 90 grados y no está claro cómo hacerlos rectos con una espátula común. El método que usé me pareció el más sencillo. Para aplicar la masilla compré un rodillo Volma que no era nada barato, pero el problema es que deja muchos pelitos en la pared, lo cual arruina bastante el trabajo. Antes de cada pasada con la espátula, siempre tenía que quitar esos pelitos de la pared, si no, todo quedaba con rayones y surcos. También es importante al usar el rodillo no tocar el piso. Para eso, simplemente no bajaba el rodillo hasta 5 centímetros del suelo, ya que de todos modos abajo irá el zócalo, y es mejor después retocar un poco con la espátula que tener que quitar un montón de basura de la pared. Si una vez se te pasa por alto, y como no quieres volver a tener las mismas consecuencias, después empiezas a concentrarte mejor en esa tarea. Arriba tampoco llevé la masilla hasta un par de centímetros de la barrera de vapor, ya que el techo después cubrirá todo eso. Lo más difícil fue enmasillar todas las esquinas de los nichos para almacenamiento, pero con la masilla, a diferencia del yeso, ya no había prisa y se podía trabajar metódica y cuidadosamente. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Antes de empezar el trabajo, tenía el plan de aplicar solo una capa de masilla, ya que en la habitación habrá papel tapiz y no tenía sentido dejar todo perfectamente liso como para revisarlo con luz rasante. Muchos, por el contrario, pegan el papel tapiz directamente sobre el panel de yeso, pero probablemente lo hacen aquellos que nunca han cambiado ese papel tapiz y cuando quieran hacerlo les espera una sorpresa. Hace tiempo me di cuenta de que no vale la pena creerse más listo que varias generaciones de ingenieros y romper la tecnología probada de trabajo. Por eso, para pegar bien el papel tapiz y poder quitarlo fácilmente en el futuro, para eso se necesita una buena masilla. Y probablemente un profesional lo haría todo en una sola capa, pero durante el trabajo me di cuenta de que la mejor estrategia para un manitas como yo es no complicarse intentando dejar todo perfecto de una sola vez. En mi caso, fue mucho más efectivo aplicar la primera capa de masilla de manera aproximada, quitar con la espátula algunos rayones y un par de gotas, y luego aplicar todo con una segunda capa de masilla. Así es como me quedó la primera capa, en algunas partes salió bastante bien, y en otras fue un desastre total. Pero con la segunda capa, todos esos lugares feos ya no parecían nada malos, y en la segunda capa ya podía hacer toda una pared completa y alisarla en 15 minutos,
La segunda vez compré un recipiente rectangular más cómodo. Me siento tonto por no haberlo pensado desde el principio. Es mucho más fácil tomar la masilla con el rodillo en ese recipiente. Uno podría no complicarse con la bandeja y simplemente llevar el rodillo directamente a la pared. Además, ahora mezclaba de una vez toda la bolsa de masilla. La segunda vez ya coloqué el rodillo, no en la parte baja de la pared, sino en el centro, y lo movía alternativamente del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. Así la masilla se distribuye de manera más uniforme por la pared. En la primera capa me pasó que abajo todo estaba bien, pero arriba el panel de yeso verde se transparentaba. Y con la espátula, en la segunda capa, ya la movía más de lado a lado que de abajo hacia arriba, para que la aplicación quedara en dirección cruzada. En la primera pared, donde tapé las uniones del panel de yeso, noté que un par de cintas se llenaron de burbujas. Por suerte, lo hicieron en los extremos, así que simplemente corté las burbujas con un cuchillo y apliqué masilla extra en esos lugares. Es solo que en el video las paredes parecen lisas, blancas y bonitas. Pero si pones una luz lateral, puedes ver incluso en la segunda capa estos cráteres y las marcas de la espátula. Se pueden evitar las marcas si después de cada pasada con la espátula quitas todo lo que queda en la espátula, y así pasas por la pared hasta que la espátula quede limpia. Además, la espátula tiene los bordes redondeados y realmente puede no dejar ninguna marca, pero para eso hay que pensar y practicar, y empiezas a hacerlo bien justo cuando ya se te acabaron las paredes. Volveré a hablar de las marcas más adelante, por ahora tenía que lidiar con los cráteres y otras hendiduras. Para taparlas, compré masillas superfinas ya preparadas. En realidad, hubiera sido igual o incluso mejor no comprar la superfinísima, sino simplemente preparar más de la masilla anterior, pero yo tenía un interés académico. Como luz lateral, simplemente usé mi luz de grabación. Lamentablemente, la linterna del teléfono no sirve aquí. Realmente necesitas un buen reflector. Por suerte, ahora no cuestan mucho. Y con la masilla lista, perfeccioné las esquinas. También cubrí todos los lugares donde faltaba masilla. Aquí es importante recordar que estos materiales se encogen al secar. Para un saco de masilla se necesitaban unos 7 litros de agua, y esos 7 litros de agua después se evaporan, es decir, el volumen del material disminuye considerablemente. Eso es casi una cuarta parte de todo el volumen, por eso en realidad el encogimiento es bastante grande, por eso también es mejor cubrir los tornillos primero con yeso, y en general también hay que nivelar la superficie con yeso, aunque en el paquete de masilla diga que puede nivelar hasta 5 milímetros, no todo lo que está escrito es cierto, y en la práctica incluso nivelar un par de milímetros con masilla es muy difícil, realmente hay que esforzarse en nivelar todo con yeso. Y la masilla se necesita para que todo no quede solo nivelado, sino liso, y para corregir los defectos más pequeños. Con el superacabado tenía que retocar algunos lugares hasta 2 o incluso 3 veces porque parecía que ya lo habías aplicado, mirabas y todo estaba parejo. Al día siguiente llegas y ahí hay un hoyo. Por la experiencia de pegar papel tapiz en la planta baja, traté de recordar qué defectos de la superficie el papel tapiz perdona y cuáles no. Trataba de retocar al máximo todo lo que se podía retocar. Ya con el super finish ya preparado, trabajar era un placer, y así se puede lograr que después el papel tapiz no haga burbujas en esos lugares. Y cualquier raya, gota o todo lo que sobresalga de la superficie de la masilla se puede quitar fácilmente con el lijado. Para lijar hay una herramienta especial con mangos y sujetadores para el papel de lija. Puse una lija de grano 120 en la herramienta, me puse un respirador con filtros de carbón y ya puedo empezar a trabajar. Es un trabajo bastante desagradable, especialmente por el sonido de la lija contra la pared. Incluso ahora me dan escalofríos. El respirador protege bien las vías respiratorias, pero para los ojos solo mi máscara de snorkel podría protegerlos. Los lentes de seguridad comunes no ayudan aquí. Otro punto a favor de la LR es que se lija muy bien, a diferencia del Super Finish, que es más resistente. Y hasta con lija de grano 120 me cansé de lijarlo. Después de unas horas ya se me caían los brazos del cansancio, y resultó ser físicamente difícil, pero el trabajo en sí no es complicado. Con movimientos circulares pasé varias veces por cada centímetro de la pared, para tratar de igualar todo lo más posible. Lo único es que hay que tener más cuidado en las esquinas. Y no hay que entusiasmarse mucho moviendo de arriba hacia abajo, porque el borde de la lija se come muy rápido la masilla, y puedes romper la cinta y arruinar todo. Pero esta vez, sorprendentemente, no les arruiné nada. Al día siguiente pasé por todas las paredes con un cepillo para autos, para quitar el polvo después del lijado. Abría las ventanas del ático para no asfixiarme, con ellas era mucho mejor. Luego, con una aspiradora industrial, recogí rápidamente la mayor parte del polvo del piso.
Como no podía aspirar bien por los pedazos de yeso y masilla pegados en el piso, los quitaba con una espátula vieja que no me daba pena usar. Durante el trabajo, el piso estaba bastante polvoriento, por eso casi nada se pegaba y era fácil y rápido quitarlo. Después aspiré todo el piso de manera más minuciosa. Y no me imagino cómo hacer el lijado sin una aspiradora profesional de construcción. En mi caso, es una Boardbax 600E. Es una aspiradora potente con doble turbina. Proporciona un nivel de vacío de 22 kilopascales. Puede aspirar prácticamente piedras y sacar el polvo de todas las grietas. Tiene una función conveniente para conectar herramientas eléctricas. Esto es cuando la aspiradora se enciende automáticamente al mismo tiempo que la herramienta. Y gracias al sistema automático de limpieza de filtros, cuando pasé por todo el piso de un lado a otro y recogí varios kilos de polvo, la aspiradora no perdió potencia durante el proceso. Saqué el filtro para revisarlo y estaba como si acabara de salir de la tienda, así que el sistema de autolimpieza realmente funciona. Y será de gran ayuda en trabajos grandes. La aspiradora se puede usar tanto con bolsa como simplemente con el contenedor de 40 litros en el que también se puede recoger agua. El motor bypass se enfría no con aire caliente, como en la mayoría de las otras aspiradoras, sino con aire exterior más frío. Esto garantiza una larga vida útil. Y en el sitio web de Board o en la aplicación se puede ampliar la garantía hasta 5 años de manera rápida y, lo más importante, gratuita. Además, en los centros de servicio de Board hay una opción de canje. Y puedes conseguir un asistente de configuración igual siguiendo el enlace en la descripción. El piso está prácticamente libre de polvo. Ahora hay que quitar el polvo de las paredes por completo. Para eso, usaré mi mini rodillo. Fui a aplicar imprimación una vez más. Después de la imprimación, ya no solo puedes pasar el dedo por la pared, sino incluso apoyarte en ella con ropa oscura sin consecuencias. Así, la habitación está un paso más cerca de convertirse en habitaciones habitables. Por fin preparé las paredes para pegar el papel tapiz. Esta masilla me sacó el alma. Antes de empezar el trabajo, vi muchos videos de profesionales, donde ellos simplemente ponen la masilla en la espátula, la pasan por la pared y listo. Ellos cubren hasta 100 metros cuadrados en un día, y aquí estoy yo, empezando con el trabajo. Y salam alaikum, alaikum assalam. Salam alaikum. Resultó que no era tan sencillo, y poner las paredes de la casa por primera vez en mi vida fue mucho más fácil que enyesarlas y empastarlas con esta cosa. Ese es el tipo de trabajo donde realmente se necesita tener buena mano, donde tienes que saber como 1000 detalles, y sin eso, el trabajo simplemente no sale. Con el tiempo, empieza a salir bien. Pero yo tenía trabajadores que estaban trabajando en la planta baja. Ellos hicieron todo el empastado. Yo tengo el volumen de trabajo y el tiempo en que lo hicieron. Calculé mi propio volumen de trabajo y dividí el tiempo entre uno y otro para que los metros cuadrados coincidieran. Y al final ellos trabajaban realmente 3 veces más rápido que yo. O sea, el valor de una hora de mi vida es 3 veces menor haciendo este trabajo, y es mucho más racional así. Hacer tu propio trabajo, donde eres profesional, y contratar a personas competentes para que te hagan todo el enyesado o el empastado. Por otro lado, las circunstancias también son diferentes para todos. Por ejemplo, yo empecé la construcción después de un incendio, y en general es posible, así, por primera vez en la vida, tomando una espátula, haciendo algo después del trabajo, un par de horas al día, ir enyesando y empastando con cuidado, poco a poco. Antes de esto, no podía encontrar información sobre hasta qué punto era suficiente preparar la superficie para el papel tapiz, porque no es necesario dejarla perfecta. Para pintar, ahí sí hay que esforzarse. Para dejarlo listo para pintar, necesito aplicar 2 capas más, un acabado súper fino en todas las paredes. Solo así tal vez quede bien para pintar. Si lo dejo así, claro que se verá terrible. Pero para poner papel tapiz no es necesario dejar la superficie perfecta, eso sería trabajo de más, y ahí es donde está el punto medio. No estaba claro hasta qué grado había que preparar la superficie. Por eso hice un experimento en la planta baja, lo hice para el trabajo, para el próximo video que saldrá en el canal. Ahí lo dejé a propósito, justo en un lugar donde no se va a notar mucho. Dejé defectos en la pared a propósito, de diferentes niveles de fealdad, y por ejemplo, un defecto así, el papel tapiz lo cubrió al 100%. O sea, incluso sabiendo dónde está esa mancha, después de pegar el papel tapiz, ahí ya no se ve nada. Pero, por ejemplo, un cráter así, el papel tapiz ya no lo perdonó, y ahí sí se nota el hoyo. De nuevo, si viene una persona que no sabe dónde está, lo más probable es que no la encuentre, pero como yo sé dónde está, yo la veo. Y hasta en el papel tapiz texturizado y con relieve se nota ese hoyito, pero el papel tapiz realmente oculta mucho. Así es como queda la cosa, porque entre la masilla y el papel tapiz todavía hay una capa de pegamento, y el pegamento también, en cierta medida, llena todas esas irregularidades. Y entonces en el papel tapiz queda una superficie perfecta, y aquí es precisamente porque es mejor no saltarse el lijado,
Porque el papel tapiz puede perdonarte muy bien algún defecto pequeño, donde falte un poco de masilla, pero si hay alguna basurita, algo que sobresale de la superficie, eso ni siquiera el papel tapiz texturizado lo perdona. Realmente se nota que sobresale. El lijado elimina todo eso muy bien. De verdad, no hay ningún problema. No hay razón para tenerle miedo al lijado. Bueno, te ensucias un poco, pero no pasa nada. Por algunas circunstancias de la vida, las paredes ya estaban terminadas. Han estado así aproximadamente un mes desde que se aplicó la última capa de masilla. Y durante ese tiempo tuvimos un huracán que derribó árboles. Hubo una nevada tan fuerte que en un solo día cayó la cantidad de nieve que normalmente cae en un mes. Había una capa de nieve así de grande en el techo. Luego, en un solo día, se derritió. O sea, hubo cargas enormes de viento y de nieve, que movían el techo de un lado a otro. Y en ningún lado se agrietó nada, gracias a las buenas cintas. Que en todos lados, donde había defectos, los arreglé todo lo que era necesario. Ninguna junta, en ningún lugar, se agrietó. O sea, es totalmente posible hacer un ático listo para pintar para quien le interese, pero ¿por qué quiero poner papel tapiz? Porque, por ejemplo, tengo un lugar donde me sentaba frente a mi escritorio de trabajo y durante 2 años estuve golpeando con los pies debajo de la mesa, simplemente rozando el papel tapiz. Y ahí estaban en un estado muy sucio, pero se compró un buen papel tapiz lavable, y simplemente al frotarlos un poco con un trapo húmedo, el papel tapiz pasa de estar así a estar así. O sea, en cuanto a resistencia al vandalismo, el papel tapiz es simplemente lo mejor. Y como las habitaciones están pensadas para niños, creo que en cuanto a características de uso, el papel tapiz supera por mucho a la pintura. Yo mismo tenía el estereotipo de que el papel tapiz era algo como de bajo presupuesto, y que eran todos feos, malos, pero ese es un estereotipo anticuado. Ahora hay papeles tapiz tan increíbles que, primero, incluso desde el punto de vista visual, te acercas y hasta tienes que tocarlos con el dedo para darte cuenta. Y te acercas, de hecho en las tiendas hay exhibidores, te acercas y no entiendes si es pintura o papel tapiz, incluso lo tocas con el dedo y no sabes si es pintura o papel tapiz. Se ven tan estéticos, las paredes en las habitaciones ya están listas. Mi siguiente tarea es el techo y el piso, pero en la escalera no terminé el trabajo. Tomé la decisión de que no voy a enyesar todo eso ahí. Si yo voy a hacer el trabajo, lo haré de otra manera. Voy a intentar usar algo como el protector de mi cocina. Hay paneles de aglomerado laminado y voy a intentar cubrir las paredes con ese tipo de paneles de aglomerado laminado, tal vez usando un conector de aluminio. Eso será rápido y sencillo. Puede que salga un poco más caro, pero ni modo, porque no quiero armar esas estructuras. Algún tipo de estructuras en la escalera para alcanzar la parte de arriba. Ya me he caído de la escalera 3 veces. Ya no quiero eso, como que no nos llevamos bien con ellas. Y por eso voy a intentar inventar algo diferente. Además, hay una complicación porque las superficies no coinciden del todo, y de todas formas no se puede continuar visualmente con el papel tapiz. De todos modos, ahí habrá algunos conectores. A la izquierda hay una viga que sobresale, y hay un espacio en ese techo tensado. De todas formas, tendré que inventar algo ahí. Y así es como queda este panel de aglomerado laminado. Es como matar 2 pájaros de un tiro, porque es rápido y casi todo se puede ajustar al mismo nivel. El dinero para todo, sorprendentemente, en realidad fue muy poco. Aquí está el presupuesto completo de lo que gasté en la compra para el ático. Para poder realizar pues prácticamente la mayoría de los trabajos, y de ahí se puede restar y separar lo que se necesitó específicamente para el enlucido y la masilla, o sea, la cantidad ahí será realmente pequeña. Además, si tuviera que hacer el trabajo de nuevo, no me daría flojera y compraría para rellenar estas juntas sin borde de fábrica, compraría un costal de Ufunehart. Permite enlucir sin usar cinta, porque aquí tengo una pared de práctica donde solo estuve trabajando. Y aquí pues salió bastante mal porque aquí hay un hueco enorme. Sobresale mucho de la superficie, porque ahí hay yeso, sobre el yeso cinta, y sobre la cinta más yeso. Y gracias a que aquí, en las uniones de fábrica, hay un rebaje, y todo quedó al ras desde la primera vez. Pero en las uniones no originales no hay ese rebaje, y ahí mis primeras uniones quedaron un poco mal. Y ese unijar cuesta 1000 rublos más. Por 1000 rublos no me habría arruinado, y el trabajo habría sido mucho más cómodo. Y si es posible, en general, en la etapa de construcción de tabiques, es mejor trabajar con hojas grandes de panel de yeso. De nuevo, mis circunstancias de vida no me permitieron traer aquí hojas enormes, porque con las grandes habría literalmente solo 3 uniones, y serían solo verticales. Porque es mejor colocar todo el panel de yeso en posición vertical. Se podría ajustar todas las uniones para que fueran de fábrica. Sería mucho más sencillo. Y habría menos tornillos y la estructura sería más rígida. Y después habría menos problemas con el enyesado.
Lo tendré en cuenta, que siempre que sea posible es mejor usar las hojas de panel de yeso más grandes que se pueda. En cuanto al tiempo, en valores absolutos, en principio tampoco me llevó mucho, pero realmente no conté todo eso de lavar, los baldes y demás. Eso es lo que arruiné ahí, lo que tuve que corregir. Y resulta que si no cuentas en horas sombra absolutas, sino todo el volumen de trabajo que hice, se extendió casi por un mes. Los espectadores habituales del canal probablemente notaron que hubo una pequeña pausa. No los voy a aburrir aquí. En mi canal de transmisiones en vivo va a salir una sección. Todavía tengo puntos en la boca. Al menos ya se me quitó la hinchazón. Ya puedo abrir la boca normalmente. Eso será todo. En el canal de transmisiones en vivo, el enlace está en la descripción. Para los que extrañan durante las pausas entre videos, también salen videos en Boosty. Ahí cuento historias sobre temas interesantes, cómo ganaba dinero para toda esta construcción. También hay un enlace en la descripción de cada video. Y en el canal de Telegram cuento más sobre lo que pasa en mi vida aparte de la construcción. Otro par de videos ya los tengo en la mesa de edición, así que suscríbete al canal para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo video.